lo bueno y maravilloso que es sentirse bien, o sea, simplemente no tener dolor ni tener cansancio, o sea, estar bien, o sea, lo valoramos, ¿no? Como se dice cuando se pierde. Hay que ver lo Ujú. maravilloso que es sentirse bien. Bueno, mi nombre es Cristina, vivo en Sevilla y hace 8 años comencé a tener una serie de síntomas muy diversos que no encajaban en nada, que yo no podía entender qué estaba pasando en mi cuerpo porque eran especialmente unos síntomas de dolor generalizado en la piel, como un ardor, como si me estuviera toda la piel quemada, el roce con algo me dolía, no me podía poner ropa y era algo muy, muy desesperante. Aparte, luego me di cuenta que había más síntomas, lo que pasa que eso eran, llamaban tanto la atención que era como en los que me centraba. Luego empecé a tener cada vez más trastornos con el sueño, dificultad para conciliar el sueño, despertarme en medio de la noche, que yo siempre he dormido del tirón y me he dormido rápido. Empecé a tener ansiedad. Yo, claro, al sentirte mal y no saber qué pasa, te da angustia. Y en ese momento, obviamente, voy al médico y a mí los médicos durante mucho tiempo no me dan crédito, no le dan importancia, me dicen que me relaje y me vaya a mi casa, cosas de este tipo que a mí me desesperaban todavía más, porque no veía, o sea, yo veía que algo pasaba, yo sé que yo no soy hipocondríaca, o sea, hasta ese momento no había tenido problemas de salud, nada grave. Y yo sabía que había pasado por un proceso de estrés fuerte y mantenido mucho tiempo. Entonces yo tenía muy claro, eso era muy obvio, que tenía que tener relación. Pero algo había que hacer. O sea, yo decía, lo que sea, si me tienes que mandar al psicólogo, mándame al psicólogo. O sea, si no, yo no digo que no sea psicológico. Ah, bueno, pero es que en salud mental la agenda está muy llena, yo no sé si te van a ver, en fin, no me daban salida. Me veían neurólogos y me mandaban lírica, alguna medicación así, yo no veía gran diferencia. Ah, pues entonces te la quitamos y te damos de alta. Entonces yo salía de las consultas llorando con un sentimiento de impotencia y de no sé, de qué hago con esto, ¿no? Claro, en el 2020, cuando me hacen tantas pruebas, me ve un internista y este internista, o sea, concluye con síndrome de hipersensibilidad, además un poco entrecomillado, porque ellos tampoco le dan a ese término así como todavía mucho reconocimiento, y me dice, te voy a pasar con una compañera también internista que está más especializada en fatiga crónica. Y ella es la que me da todas esas otras etiquetas, o sea, ella pone fatiga crónica con otras comorbilidades, se dice, Ujú, sí. y una serie de otros síndromes o síntomas que se dan también. Me hicieron como un test muy extenso y ahí me di cuenta yo de muchas cosas que yo no sabía que estaban relacionadas, como eso, que los ojos secos, necesidad de beber mucho, ¿no? El ir mucho al baño, vale, tenía un diagnóstico, lo cual en realidad ya te tranquiliza porque es que ni siquiera no saber y que te digan, es que no sabemos qué tienes ni qué hacer contigo, ya es que te desespera mucho. Ya tengo un diagnóstico, vale, pero ahora me dicen, bueno, esto no tiene tratamiento, esto es crónico y no conocemos a nadie que se haya curado. Y yo, Wow. ala, pues qué bien. O sea, no decían nadie se va a curar, sino era un poco más humilde en ese sentido de momento no tenemos pacientes que se hayan curado. Vale. Y era, vale, pues bueno, pues fui a homeópata, fui a medicina china, fui a una médica integradora que también me mandó un montón de complementos y de cosas también para el tema de intestinal y tal. Hipnosis clínica, Ajá. o sea, mogollón de cosas. Yo me faltaba un chamán y poco más. O sea, probé casi todo lo que pude porque yo estaba muy desesperada, es que yo así no quería vivir. Y el último año, que además tuve problemas en el trabajo,
Y en verano es que sufría tanto que yo, hubo un tiempo que yo en la noche le pedía a Dios, por favor, llévame. Cuéntanos un poco cuáles eran tus síntomas en ese momento, porque Sí, había de todo, ¿no? El insomnio, la dificultad para resistir el calor, en fin, sí, tenías un montón de cosas ahí haciéndote la vida muy difícil, ¿no? sí, exacto. Por ejemplo, yo creo que lo que más era eso, el tema de la sensibilidad térmica. Por ejemplo, yo no podía acercarme a una fuente de calor, la cual fuera, o sea, cocinar, dejé de cocinar. No, porque enseguida, pero enseguida te digo, al segundo se me encendía toda la piel, ese dolor urente, horrible, y no se iba hasta que me duchaba con una ducha de agua fría o dormía un buen rato. Ya se quedaba instalado todo el día. Y como el roce también es una cosa, o sea, la lodinia, el dolor al roce es algo horrible porque vivía con miedo de que la gente me tocara. La ropa tuve que modificar toda mi armario, todo siempre muy pegado para que no me rozara mucho, así de algodón o muy suavito y tal. Y también, y en el momento que siento un poco, digo, madre mía, qué horrible era esto, ¿no? Es como la mente tiene tendencia, gracias a Dios, a olvidar lo horrible, porque no vas a estar todo el tiempo así, Ujú. y los momentos que lo tengo es cuando tomo conciencia de lo tremendo que era, que es algo. Incluso yo digo, jolín, es que entiendo que la gente me costara entenderme porque es algo de verdad muy inverosímil, muy difícil de hacerte a la idea. Es muy Ujú. difícil de hacerte a la idea, además cuando no se ve, y es algo que también te hace sufrir mucho, que Exacto. te cuestionen porque no se te ve, ¿no? Que te lo inventas, que eres hipocondríaca, que eres una cuentista, que te lo estás imaginando y luego la parte esa psicológica y además que tú decías, vale, sí es psicológico, pero dame algo para solucionar lo psicológico. O sea, vale, es Claro, psicológico, claro, sí. vale, pues dime, sota, caballo y rey, lo que tengo que hacer para salir de aquí, ¿no? Porque es un poco Exacto. el abordaje que has hecho conmigo, ¿no? Es decir, ok, me han dicho que mi mente influye en esto. Vale, ahora dime qué tengo que hacer para salir de aquí, porque yo lo que quiero es salir de aquí. Y es un poco, Claro. tú te comprometiste, ¿no? Efectivamente, eso es lo maravilloso. Ujú. Mm, Y yo, o sea, yo trataba de tirar para adelante, ¿no? Si estoy ahí, qué mal estoy, pues aún me pongo peor. Entonces, bueno, un rollo porque también como que no te ves con quién compartirlo, nada apoyada, en fin. Nada, pues yo busqué mil cosas. Lo último que estaba probando era el tema de la hipnosis clínica, pero tampoco le estaba viendo así una salida, por lo menos a corto plazo no le estaba viendo resultados. Y justo di contigo. Pero tú decías cosas que en ningún sitio lo había visto, dabas esperanza, hablabas de curación total, no de aprender a vivir con esto. Porque es que yo con eso no podía vivir. Yo no sé si soy, no sé, otras personas parece que lo aceptan. Yo tengo amigas que se lo he recomendado y no las he visto con tanto interés, ¿no? Pero yo decía, jolín, o no están tan mal como yo, o yo tengo menos capacidad de aceptación. Yo con esto no podía. Y para mí tenía mucho sentido lo que explicabas de cómo los mecanismos de defensa, de la mente, todo eso. El que fuéramos inocentes, que no es nuestra responsabilidad, me liberaba mucho, en fin, yo lo vi como por un lado, bueno, a ver qué pasa, porque he probado tantas cosas a las que le he puesto esperanza y no he visto resultados, pero por otro lado, esperanza también de decir, ostras, tío, vamos a ver si esto, ¿no? Y de hecho, es que hoy día me cuesta creer el cambio tan grande que he vivido. O sea, es que todavía es como los peores síntomas que tenía, que para mí eran el tema de dolor urente generalizado, día tras día, ha habido épocas que eran día tras día, semana tras semana, meses tras meses, que era cuando yo desesperaba. Eso no sé desde cuándo no lo tengo. O sea, yo no sé si desde verano. Nosotras trabajamos no muchas sesiones a lo Trabajamos largo. de abril a octubre, las 3 o 4 primeras sesiones sí que fueron 4 semanas seguidas, pero después ya han sido mensualmente. Yo ya te di las pautas, te di todo el trabajo y luego ya fue cuestión tuya de irlo poniendo en práctica y eso ha sido lo que finalmente, porque lo bueno de este abordaje es que te quedas tú las herramientas con las que ya cada uno se hace el traje a la medida según la implicación y la práctica que puede ir haciendo, porque
lo que haces es ir aprendiendo una nueva información que va cambiando las redes neuronales, que va produciendo nuevos comportamientos y ya el sistema nervioso desconecta la alarma del dolor y en las diferentes versiones, porque hay también alarma que tiene versión de depresión, alarma que tiene versión de ansiedad, porque en tu caso recuerdo que el cuadro ansioso depresivo también estaba, ¿verdad? Tuvimos que trabajar Mm, muy bien la ansiedad, después ese bajoneo y la necesidad de dormir tanto, la fatiga siempre ahí presente, ¿verdad? Y luego, pues eso, toda la dificultad de la luz, de las fuentes de calor, efectivamente. Y sí. todo eso, Ujú. pues una vez, digamos, puestas en marcha esas herramientas aprendidas y aplicadas, han ido dejándote cada vez más sin síntomas, de los cuales unos, ¿verdad?, eran muy invalidantes, ya nos cuentas cuáles son, que ya no existen en tu vida, y otros, pues a lo mejor no son tan invalidantes, pero aún quedan ahí un poquito, pero tú también, tu objetivo es verte libre de ellos, definitivamente, que aunque no sean invalidantes, tú no quieres ningún síntoma de ningún tipo. Claro, 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 exactamente. Pues eso, el dolor urente o la alodinia, el dolor al roce, el dolor urente fue creo lo primero. Es que de hecho está yendo como de lo que para mí era peor a menos, ¿no? Lo cual es genial, ¿no? Porque me he quitado de encima, no sé desde, si a lo mejor desde verano pasaba así, a lo mejor no tengo ese dolor. Y si lo he tenido, a lo mejor ha sido una cosa como que ha venido y se ha ido. No como Vale, antes o sea que fue que se de abril, instalaba. empezamos en abril y en agosto ya no tenías ese dolor. Exacto. Puede ser. La alodinia sí siguió más tiempo, pero cuando me doy cuenta es como, uy, pues a mí esta ropa antes no me la podía poner. Me molestaba enseguida que me rozara tal, tal. O sea, sigo teniendo sensibilidad, me toco las manos y yo pero siempre he sido muy sensible, ¿no? No he sido una persona que no me podían hacer cosquillas y no sé qué, pero no era dolor, era como, uy, no, no es agradable, pero no dolor, ¿no? Que es diferente. Ujú. Y eso está yendo a menos. Hay días que tengo como pequeñas crisis, pequeños brotes y tal, esos días sí, pero no duran tanto, son unos días, no es a diario, antes era todo el año, todos los días del año, Y ¿no? sobre todo que no te viene esa cosa de, oh cielos, ya está esto aquí, se va a quedar, sino que ahora cuéntanos un poco cómo afrontas eso en este momento. Eso es una de las cosas que más me ha liberado, porque yo antes cada vez que caía en una crisis, incluso al principio de trabajar contigo, como todavía pues no estaba como confiada en mí de haber incorporado esas herramientas y de que funcionan, pues a lo mejor volvía a caer y era, ostras, otra vez, ¿no? Un bajón también anímico de, ostras, no consigo como controlar, que no es una cuestión de controlar, bueno, no consigo manejar esto va a seguir siendo así. eh, y ahora no, o sea, yo tengo ahora días malos, pero no desespero. O sea, es como, bueno, hoy tengo un día regular. Bueno, pues nada, con tranquilidad sé que va a pasar. O sea, tengo la confianza de que va a pasar. Y mientras tanto, si puedo respirar, si puedo escribir, o si puedo hacer una meditación, o si puedo hacer algo porque a lo mejor estoy trabajando y no me puedo poner a hacer nada de eso, pero bueno, antes era un soportarlo así con tensión, ¿no? Con Como resistencia, apretar con los puños frustración. para poderlo llevar, lo cual lo agrava todo. Y Ujú. ahora es un bueno, eh, va a pasar, sé que va a pasar, porque además una vez me lo dijiste tú, vas a ir comprobando, ¿no? Entonces eh, vas teniendo cada vez la experiencia de de que pasa, y te vas agarrando eso, ¿no? Efectivamente como que se va regrabando una cosa, una experiencia sobre la otra y cada vez las experiencias son mejores, caes menos y dura menos. Y Exacto. entonces te vas quedando con eso último, ¿no? Entonces ya pues no desespero, sé que va a pasar, a veces me gustaría que pasara antes o que no pasara o lo que fuera, pero ya por lo menos digo, es que no desespero. Y, por ejemplo, veo compañeras que se quejan de dolor y no sé qué, no sé cuánto, y yo digo, "Jo, es que eso no hace bien, ¿no? Es que sé que eso no hace, que yo misma me podría estar quejando ahora, porque no, porque me pasa esto o lo otro, no me siento bien, pero es que sé que no hace bien. Y es como darle menos leña al fuego, menos carga, y el fuego, entonces,
baja, ¿no? Y al ratito cuando me di cuenta, digo, uy, pues sí, ya se me ha pasado. O sea, a mí que en el mismo día se me pasara un síntoma era, no, no pasaba. Solo se me pasaba si me duchaba o dormía muchas horas. Y al día siguiente igual despertaba mejor. Pero que yo me despertara con un síntoma y al rato no lo tuviera, eso a mí no me pasaba. O sea, ya era todo el día esclava de esos síntomas, ¿no? Mm. Entonces, si tengo otros todavía, pues tengo todavía temas de trastorno digestivo, de sensibilidad a la luz, a los olores, y todavía duermo bastante, todavía me cuesta conciliar el sueño. Y pienso, uy, pues todavía son muchas cosas, pero es que comparado con mi situación anterior, ahora sí puedo hacer cosas. O sea, yo me encerré, me iba encerrando, 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 cada vez hacía menos cosas porque me sentía. Y luego la sensación de cansancio total, ¿no? Que es como si estuvieras enferma, una sensación de estar enferma, como con gripe o algo así, ¿no? Todo el cuerpo dolorido, cansada, sin energía, levantarte ya así como súper cansada, dolorida. Yo no quería hacer nada, o todo me parecía un esfuerzo brutal, me parecía un esfuerzo brutal. Y había cosas que tenía que hacer porque para echar el día, ¿no? Pero ya todo lo demás, ocio, o sea, intelectualmente quería, pero no me atrevía, ¿no? A hacer nada. Por eso, mientras me estaba dando el sol o mientras que automáticamente salía el miedo de, ay Dios mío, se me va a activar el dolor y ya voy a tener este dolor todo el día, ay Dios mío. Pues yo lo contrarrestaba con estoy a salvo, porque entendí que realmente el sol no me estaba matando ni me tenía por qué matar. O sea, que eso es así, ¿no? Es objetivo. Entonces, no, Cristina, estás a salvo. Es como, Sí, sí, porque previamente habíamos hecho todas las, digamos, las sesiones y las clases en las cuales fundamentamos, pusimos esos cimientos, ¿verdad?, cognitivos de cómo eso era una realidad, de que estabas a salvo. Y así tú te lo podías decir creyéndotelo, porque decírtelo, pues, oye, sí estoy a salvo, pero a mí me sigue doliendo, ¿no? Pero el problema es ujú, cómo fuimos fundamentando, poniendo los cimientos, para que llegara el momento en que eso te lo dijeras con convicción y ya simplemente era cuestión de repetirlo lo suficiente en las condiciones, digamos, de atención del estado de alfa, beta, o sea, esos estados que hay en la mente que permiten que se fije cierta información, entonces eso iba llevándote a dar respuestas con esa nueva información incorporada, que era ese bienestar que empezaste a tener, ¿no? Y de ujú. cómo a lo mejor debutabas el día con el síntoma, pero a medida que eso iba asentándose, De hecho, la última crisis que tuve de estar en cama, que fue a lo mejor por febrero o marzo, que estuve unos días en cama, yo llevaba mucho tiempo queriendo retomar una actividad física. A mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo y me lo pide el cuerpo y lo siento, algo como algo de danza o algo así, ¿no? Y era como nunca encontraba el momento de empezar, porque no me terminaba de encontrar bien, entonces lo tenía ahí como pendiente y no arrancaba, no arrancaba. Al final se pasaban los días, que si en verano hace mucho calor, que si en otoño estoy más cansada, que da. Y estaba ahí en la cama y yo decía, ya, me voy a apuntar ya, esté como esté. O sea, cuando salga de estos 3 días de cama, ya. Entonces, estando en la cama, yo me puse a mirar lo que tenía así por el barrio, de actividades y tal, y di un laboratorio de danza-teatro, que me gustaba mucho la idea tal, y me apunté. Eso también me ha sentado tan bien. Primero, porque trabajar el cuerpo y mover el cuerpo me sienta muy bien. Luego, porque me hacía ilusión, hacer algo que me hacía ilusión, hacer algo para mí, para disfrutar, porque al final mi día a día era trabajar, que mi trabajo no es un trabajo que a mí me gratifique mucho, ¿no? Personalmente, y luego las cosas de la casa. Entonces siempre era como obligaciones, ¿no? Yo necesitaba cosas que me nutrieran el alma, como yo digo. Luego un entorno de gente, ¿no? Pues con cosas, con inquietudes afines, con un entorno de seguridad. Luego allí en la sala yo brinco, salto, y me siento segura y como una niña pequeña, que en mi casa es pequeña y no puedo saltar, pues allí hago
todo eso y desde entonces no he tenido una crisis de estar en la cama. O sea, Fíjate, que bueno, antes solo de imaginarlo ya te ponías enferma. también muchas veces me digo, jolín, hoy he dormido menos, voy a estar todo el día hecha polvo. Y entonces me contradigo. No tiene por qué ser así. Es que no tiene por qué ser así. Y de hecho al rato a lo mejor digo, uy, pues no estoy ni tan cansada para lo que he dormido, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues eso, como que va afianzando, cogiendo peso todas esas nuevas ideas y esas nuevas creencias, porque realmente es que no tienen por qué ser así. Es que yo viví 37 años de mi vida sin eso, porque lo voy a tener que tener eh, X años más, sí, no, sí, porque va a Exacto. tener que ser así. Diríamos que cuando te dicen esto es crónico, aprende a vivir con ello, lo que te quieren decir es, esto es lo que usted ha vivido hasta ahora, pero eso no significa que de ahora en adelante tenga que ser así. Crónico es el tiempo que lo has tenido, no el que te queda por tener ese síntoma. A veces yo cuando lo escuchaba me parecía que era como de por vida o no sabemos cuánto va a durar porque no conocemos el tratamiento, ¿no? Entonces ya es como un poco, esto, hasta la idea de que esto lo vas a tener, pues probablemente de por vida. Entonces es aterrador, porque claro, te lo crees, le Sí, das sí. crédito, ¿no? a los profesionales, te lo crees y esa creencia lo hace realidad. Exacto. Si te has curado de fatiga crónica o de fibromialgia, es que estaba mal diagnosticada, porque es incurable. Eso es una arrogancia por parte del sistema biomédico. Es decir, ¿quieres decir que el cáncer, hay gente que se cura de cáncer y si se ha curado, que hay cada vez más curaciones y sobre todo remisiones espontáneas? ¿Quiere decir que no era cáncer? Esas pobres personas y los tumores y las células malignas y todo eso, ¿era que se han equivocado los patólogos? No. Lo mismo pasa con los síntomas que tienen un diagnóstico clínico, o sea, a partir de los síntomas como la fatiga crónica, la fibromialgia, el síndrome de sensibilidad múltiple y todo eso, no tienen pruebas objetivas como un examen o un análisis de la patología de las células, ¿no? Patológico, ni tienen a lo mejor una resonancia magnética o un escáner. Tienen una serie de síntomas clínicos que hay un acuerdo diagnóstico de que a nivel de las guías clínicas, de que es cuando se dan todos estos síntomas, se le llama fatiga crónica. Muy bien. Entonces no puedes decir que cuando dijiste, le pusiste la etiqueta, esto es fatiga crónica, no me equivoqué, porque se ha curado. ¿Perdón? Y en tu Ya. caso, la fundamentación, ¿verdad? Cómo te fuimos con las sesiones, ¿no? Y, dándote toda la fundamentación, toda la evidencia, todo el trabajo, dándote todas las pautas, eso fue construyendo en ti una confianza, ¿verdad? Porque esa confianza es la que cuando tú te dices estoy a salvo, recurres ya a ella, pero esa confianza la construimos tú y yo yendo por cada uno de los síntomas, cada una de las cosas, cada una de las situaciones, desmontándolas, dando información nueva, generando un nuevo modelo interno que da nuevas respuestas ya desde la reversión, desde la recuperación, ¿no? Y entonces sí que es posible. Y es como un entrenamiento, ¿verdad? Como ir al gimnasio, pero de neuronales. Eso es lo importante, el cómo lo que yo quiero aquí destacar en tu caso, de que efectivamente la fatiga crónica, la etiqueta de síndrome de sensibilización central o síndrome de sensibilidad múltiple, la sensibilidad que tú tenías a las fuentes de calor, etcétera, etcétera, eh, representan un entrenamiento, pero que las herramientas que ofrecemos desde la terapia de reversión del dolor sí que dan esa posibilidad de reversión con una práctica, como cuando aprendes un nuevo idioma. Te enseñamos cómo construir frases y verbos y tal, pero luego has de practicarlo. A más lo practicas, más tu sistema y sobre todo tu mente aprende, va generando un nuevo modelo que genera respuestas ya diferentes y por lo tanto la reversión es perfectamente posible. Muchas veces queremos, o sea, yo quería una pastilla, aunque fuera fortísima y me dejara groggy perdida, pero que me quitara el dolor, porque era tan desesperante, ¿no? Bueno, lo tuve y es verdad que me dejaba groggy, pero es que encima no me quitaba el dolor del todo, porque el dolor lo que pasa es que estaba como más lejos, entonces no podía hacer una vida normal y el dolor estaba como cuando estás bebida o algo así, ¿no? Que estás aturdida y lo sientes, pero como más lejos. Luego entendí que el camino no era ese, pero es que es mucho mejor, porque la herramienta la tienes tú, la vas a tener de por vida. eh, y que desarrollamos estos síntomas no por casualidad, suele ser
solemos ser personas con una cierta carácter de personalidad, pues exigentes, perfeccionistas, con mucho sentido de la responsabilidad y tal. Y todo eso te sirve, o sea, te cambia, es un trabajo interno muy fuerte y puede dar como pereza hacerlo y afrontarlo o miedo, pero te digo una cosa, una vez hecho, digo, madre mía, es que lo que yo he vivido en 5 años es muchísimo peor, es muchísimo más duro. Eso sí que es subir el Everest y bajarlo 30 veces, que el trabajo que he hecho en 5 o 6 meses o un año. Es infinitamente más duro. Entonces, si eres capaz de soportar eso, eres capaz de hacer este trabajo, pero bueno, con los ojos cerrados, porque sí, te dará pereza, pero que no es tan duro, ¿sabes? Hay que tener cierta disciplina, claro, pues si quieres unos resultados, lo que dices tú, es un entrenamiento. Cuanto más entrenes, antes vas a ver los resultados y mayores van a ser los resultados. Y hay que tener cierta disciplina, pero es que el deseo de estar bien te lo va a dar. O sea, Ujú, por lo menos en mi caso, a lo mm. mejor hay gente ¿cómo se dice? Se rinde y acepta estar así. Bueno, yo es que no podía estar así. Entonces, mi deseo de estar bien, en cuanto me sentía un poquito peor, ¡pum! Cris, te tienes que poner las pilas otra vez. Venga, hay que trabajar más en esto, ¿no? Entonces, es un trabajo, pero no es tanto como vivir con estos síntomas. Pues añadiría que no se trata de volverte al revés como un guante, sino de que eso no sea disfuncional. O sea, que esos rasgos de carácter que os permiten, os han permitido sobrevivir y salir adelante, no se conviertan en algo que sea contra vosotros. Entonces, lo que se aprende es a modular de manera que sean funcionales, que sean adaptativos y no mecanismos de protección que activen respuestas muy incómodas y muy invalidantes como el dolor, la inflamación, etcétera, etcétera. Lo tenemos interiorizado y se dispara así y hasta que no tomas conciencia y pones en marcha una serie de estrategias para darle la vuelta, eso estará ejecutándose como un piloto automático. Lo que hacemos aquí es como resetear ese cortocircuito para que sea pro vida y no contra vida. O sea, lo que hace es generar esa libertad que que una siente cuando vive sin dolor continuo o síntomas continuos. Eso va generando cada vez más estados de libertad, ¿verdad? A los cuales cada vez adhieres más y en vez de cada vez el círculo vicioso hacia abajo se convierte en un círculo vicioso que cada vez hay más espacios de libertad y cuanto más espacios de libertad sin síntoma tienes, más quieres más espacios de libertad sin síntomas y de bienestar, ¿no? Le damos la vuelta al círculo virtuoso. Entonces tú tuviste Totalmente. ese momento, ¿verdad? Donde dio el giro y dijiste, puf, esto está funcionando, voy a por más y esto lo quiero ya de por vida. Y ahí tienes las herramientas como para que eso, a pesar de que eventualmente de vez en cuando algún síntoma aparezca, tú ya no entras en miedo, en pánico, sino que, ok, muy bien, a ver cómo lo abordo hoy, ¿no? Cuando he estado muchos días seguidos sin sentir mucho cansancio, o sea, simplemente bien, o sea, yo iba por la calle como si me hubiera tocado el euromillón. Y decía, hay que ver lo bueno y maravilloso que es sentirse bien, o sea, simplemente no tener dolor ni tener cansancio, o sea, estar bien, o sea, lo valoramos, ¿no? Como se dice cuando se pierde. Hay que ver lo Ujú. maravilloso que es sentirse bien y respirar y ver los arbolitos y las hojitas y los pajaritos y, ¿no? Como, qué maravilla vivir y querer vivir y disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, he viajado, he hecho mi primer viaje un poquito más largo desde 2019, que fui a Lisboa unos días con una amiga, que estaba un poco acojonada, porque además íbamos solo dos y ella, pues yo no quería que ella limitarla a ella. Entonces, si yo decía, bueno, porque si somos 3 o 4, si yo me encuentro mal, me voy al hotel y vosotras seguís, pero al final éramos solo dos. Bueno, también es verdad que iba yo un poquito con mi guaraná y mis cosas para, para no decaer, pero yo súper sorprendida de lo que hice. Estuve 5 días a tope de la mañana a la noche paseando, andando muchísimo, tal. A mi amiga que no tiene fatiga crónica se quejaba más que yo del palizón que nos estábamos dando. Era algo, claro, que sabía que iban a ser 5 días, igual así un mes no iba a aguantar, pero yo estaba súper contenta de haber podido hacer eso. O sea, que
que lo cuentas a cualquiera y dice, vale, sí, 5 días de viaje, ¿no? Es que yo antes no podía salir un día entero de mi casa. Es que a las 3 horas me sentía fatal y me tenía que venir y acostar. Entonces, pues ya estoy yo pensando a ver qué otro viaje voy a hacer. Fantástico. Muy bien, Cristina, pues te agradezco muchísimo esta charlita que hemos tenido. Espero que pueda ayudar a otras personas que se encuentren en situaciones, si no iguales, similares, porque cada ser humano es diferente y pueda ser útil todo lo que has compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.